Bé, en primer lloc, agrair-vos a tots la vostra presència. Estem avui aquí per explicar-vos un projecte que des de Traça i des de Populus ens sembla un projecte molt interessant i molt inspirador per a algunes de les coses que ens agradaria fer aquí a Ripollet. Som molta gent el que hauria de ser una taula, però que nosaltres hem preferit que sigui un cercle i us les vull presentar. L'Antònia Castro és la infermera i coordinadora del projecte Relatos. Ella ens explicarà què és això del Relatos. El David Herrera i la Mercè Il són pacients i participants relators d'aquest projecte Relatos i també ens explicaran de la seva experiència. A més d'aquestes tres persones, que són les que d'alguna manera han vingut a explicar-nos aquesta experiència del projecte Relatos, nosaltres hem volgut aprofitar el dia d'avui per poder explicar-vos algunes altres coses. Una d'elles és per què nosaltres volem parlar del projecte Relatos, que és un projecte d'Arts in Health, d'Arts en Salut, de l'Hospital de Bellvitge. I és que ens sembla que durant el temps que hem estat treballant a Populus i Traça, aquest tema de la salut i la cultura se'ns ha anat creuant d'una manera continuada en tot aquest temps. Per això també comptem amb el José Antonio Delgado, que ell ens explicarà una mica per on ens agradaria aquí a Ripollet que circulés una mica tota aquesta relació d'Arts en Salut. També tenim a la Carla Salas, que és psicòloga i membre de l'equip de benestar emocional del CAP, d'aquest CAP que tenim aquí darrere, el Javier Álvarez i la Lídia Borràs, que són fisioterapeuta i infermera, també de l'equip de salut emocional del CAP. Des dels centres d'atenció primària s'està fent tot un treball que va més enllà del que és l'atenció purament sanitària i també ens agradarà saber una mica per on va aquest treball que elles estan fent. Jo voldria, en primer lloc, només fer-vos una mica una explicació de per on va aquest tema del que avui volem parlar. Tota aquesta idea de parlar d'art i de salut com a nexes de comunicació surt d'una idea de l'Organització Mundial de la Salut, que es diu Arts in Health, que ja fa uns anys que s'està promovent i que simplement us voldria definir una mini explicació. La OMS, l'Organització Mundial de la Salut, defineix la salut com l'estat complet de benestar físic, mental i social. I no només l'absència de malalties, sinó tot allò que ens fa trobar-nos bé. I és una mica en aquesta línia de la que avui volem parlar. I crec que coincidirem amb tots en què és un camí del que ens queda molt per fer. Comencem, doncs, amb el José Antonio Delgado, que és la persona que ens explicarà com ens estem acostant aquí a Ripollet a aquesta idea de treballar la salut amb l'art i després seguim amb la resta del projecte. Gràcies, Àngels. Gràcies a totes i a tots per la vostra assistència. Voldria situar primer una miqueta a Populus Labora. No sé si algú sap què és Populus Labora. Doncs, Populus Labora doncs està bé, perquè així em doneu una raó per parlar-ho, per explicar-ho. Doncs, dic que el Departament de Treball de la Generalitat va generar com una convocatòria per intentar activar altres maneres de generar suport mutu, relacions i projectes d'economia social i solidària a tot el territori català. Llavors, actualment hi ha 22 d'aquestes comunalitats formades per entitats que es van presentar, entitats, ajuntaments, cooperatives que es van presentar conjuntament aquesta iniciativa del Departament de Treball i actualment hi ha 22 comunalitats a tota Catalunya. Nosaltres aquí a Ripollet tenim una, tenim el projecte de Populus Labora, és aquesta proposta de com podem entre totes millorar la vida de la ciutat i millorar també la nostra salut laboral, però no només laboral sinó cultural, ecològica i social. Llavors, aquest Populus Labora ens hem anat presentant a la ciutat i articulant amb tots i a totes a partir d'una sèrie de crides. Vam llançar la crida de cunes, que està aquí la Lídia
aquí. La meva companya, no?, que des de Populus Labora ha articulat les propostes i que tenen ara mateix continuïtat, i des de les dues entitats culturals de Populus Labora, Traça i la Coral, una molt històrica i una quasi gairebé que s'ha iniciat la seva andadura fa 2 anys, van activar també les propostes de la crida cultural. Amb la pregunta de com podem millorar, no?, la salut cultural de la ciutat i pensant en que no podem desarticular la salut cultural d'altres saluts socials, econòmiques i ecològiques, van començar a la presentació el 3 i el 4 de maig de la crida cultural. Ara mateix estem reubicant una mica tot el projecte de Populus Labora perquè estem pensant de quina manera podem generar més sinergies tant amb el territori, perquè ja hem fet com una primera prospecció, ja portem un any de relacions, no?, i com podem llavors generar com aquest espai que deia l'Àngels, no?, de relació entre cultura, salut i cures, no?, i alhora pot ser també un lloc, no?, de cura a la ciutat, però pot ser també una alternativa sociolaboral per joves i per gent que està treballant a la ciutat. Doncs ens interessa com la cultura pot activar aquest benestar en un sentit general, linkant amb la definició que ha donat l'Àngels de salut. La salut és la teva capacitat de poder intervindre i fer alguna cosa al teu entorn. Et sents amb salut i en sents lliure quan pots transformar les coses. Ho deixem aquí, us deixem també el projecte de relators i que és una experiència de l'Hospitalet, de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que també ens dona com claus de com es pot relacionar cultura i art en un entorn com és el de Bellvitge, però que potser podem veure pistes de com ho podríem fer aquí. Perquè, sí. En aquest ordre que ens havíem plantejat, sí que volíem, abans d'entrar directament en el projecte Relatos, conèixer una mica més com està treballant l'equip de benestar social i comunitari dels ambulatoris. Són uns equips que podeu trobar tant en aquest ambulatori, ara es diu Ripollet Centre, aquest ambulatori, abans era el Capú, però ara es diu Ripollet Centre, i com l'altre ambulatori, que és el de Pinatons. Cadascun dels ambulatoris té un equip propi de benestar que treballen temes molt més enllà del que és el venir a fer només una visita mèdica. Per tant, li passo la paraula als tres, ells s'organitzen el temps com us sembli que podeu explicar. Hola, jo soc la Carla, ja ens hem presentat abans, formem part de l'equip del grup motor de comunitària, llavors el que fem nosaltres és intentar detectar necessitats que hi ha a la població a nivell emocional i a altres nivells en realitat i intentar fer projectes o grups que els hi donin resposta. Llavors al principi sí que portem molt poquet perquè vam començar, jo vaig començar el desembre de 2021 i després van anar incorporant noves figures com és el fisioterapeuta, la higienista dental, nutricionista, que són figures que abans no hi eren als CAPs i que estan donant com una perspectiva més ampla, no? Sí, més global. Llavors res, només us direm una miqueta les coses que estem fent perquè a vegades es queden molt aquí dins i la idea també és obrir-nos a la comunitat i poder fer coses en conjunt. I de fet el tema de les arts ens interessa molt perquè sí que podríem fer alguna activitat, alguna sessió on implicar també el tema de les arts, no? Sí, llavors temes que fem són grups de gestió emocional per persones que tenen ansietat i depressió, fem grups per persones cuidadores, fem grups per persones que pateixen fibromiàlgia o dolor crònic, també fem grups de dol i grups de dol migratori per persones migrants i després també fem grups per deixar de fumar i el fisioterapeuta i el nutricionista fan altres grups de què feu? Grups de patologia crònica. I el nutricionista d'hàbits saludables i diabetis. I anirem canviant. Al final intentarem saber què és el que necessita la població per anar donant resposta. O sigui, ara fem aquests, però potser d'aquí un temps veiem que hi ha una altra necessitat i donarem resposta. I una miqueta això. Ja està. Tinc preguntes, però me les deixo per després. Vosaltres també aneu pensant en les vostres preguntes perquè potser teniu alguna tant per qualsevol de les persones que tingueu a la taula. A mi se'm queden algunes preguntes per fer, però segur que d'aquesta conversa que després tinguem ens poden sorgir. Molt bé, doncs anem a conèixer aquest projecte Relatos. Em sembla que comences tu, Antònia Castro. Ella és infermera del
infermera ara jubilada, però quan el projecte comença és infermera de l'Hospital de Bellvitge i ella impulsa un projecte que ha canviat una mica com es relacionen els professionals de la salut i treballadors de l'hospital amb els pacients, amb les persones que estan allà ingressades. I ella ara ens explicarà com ho han fet i com ho estan treballant. Muchas gracias, Ángels. Gracias a la organización. Es un placer estar aquí, hablar con todos vosotros en un parque. Este es bonito, de verdad, muy original y muy bonito. Bueno, el proyecto Relatos invita al paciente hospitalizado a escribir un relato durante su estancia en el hospital. El paciente le decimos que puede escribir de lo que él quiera, sus vivencias, su experiencia, un cuento, una poesía, lo que él quiera, es libre. Pero la gran mayoría de relatos que recibimos son las vivencias, lo que está, la experiencia del paciente en ese momento. Esto que pase un agapornis solo. Un agapornis de verdad, ¿eh? Me está quitando un poquito de protagonismo, ¿eh? El que relata es él. ¡Ay, míralo! ¡Qué bonito! Bueno, nos está escuchando. No me escucha. Bienvenido. Bien, el paciente escribe un relato, después ese relato se publica en un libro y ese libro se regala a los pacientes hospitalizados que estén interesados en leerlo. Bien, pues fue una idea que me surgió un día, que dije, después de hablar con un paciente me dijo, estoy aburrido y menos mal que tenemos la tele. Eso fue un poco el clic. Yo dije, hombre, pues tendríamos que ofrecer algo más que la tele, ¿no? Y entonces me surgió la idea, y a veces nos surgen ideas que no le damos más importancia, las quitamos, otras veces le damos mucha importancia y nos tiramos sin pensarlo dos veces a la piscina, y otras veces las pensamos y las llevamos ¿no? Las llevamos y las ponemos en marcha. Relatos fue un poco de todo, una idea loca, una idea arriesgada y una idea que tuvo resultados, ¿no? Y además, si el resultado no hubiese sido bueno, pues tampoco pasaba nada, porque de los fracasos aprendemos, ¿eh? Es un aprendizaje en la vida, ¿no? Y bueno, pues así empezó. El hospital puso la logística, los profesionales la ilusión, el paciente la generosidad, el esfuerzo y las ganas de dar a conocer y de que los demás lean su relato. Y bueno, hoy hace 5 años y 5 meses que se puso en marcha. Tenemos 3 libros, están ahí, estos 3 libros ya editados, un 4.º libro en marcha. Tenemos en total 160 y 30, casi 190 esencias de almas, como le gusta llamar a Merche a los relatadores, y somos un colectivo importante, un colectivo grande, un colectivo de escritores, porque todos llevamos un escritor dentro, escondido. Hay que buscarlo, hay que encontrar el momento y bueno, y las ganas, sobre todo, ¿no? Ganas de escribir. Y bueno, todo eso junto en un cóctel, es el proyecto Relatos. Se admiten, no se ha rechazado ningún relato, todos los relatos que los pacientes nos han enviado están publicados, y bueno, yo como parte lectora os recomiendo muchísimo, encarecidamente, que leáis estos libros. Se pueden comprar en las diferentes plataformas digitales en formato ebook y formato libro. Los pacientes lo han recibido gratuitamente, y os lo recomiendo muchísimo, porque no os va a dejar no deja indiferente.
el libro remueve, el libro nos provoca el pensamiento. Pensar es el máximo de libertad, ¿no? Pensar, fijaros la libertad que tenemos cuando pensamos. Pues el libro te permite pensar, el libro te da lecciones, porque nadie, no nos dan instrucciones, nos dan instrucciones de vida, pero de cuando estamos malitos nadie nos da instrucciones. Pues ahí en ese libro vamos a encontrar, ostras, nos podemos encontrar, porque nos dan lecciones de cómo estar enfermo, nos dan lecciones de agradecimiento a los profesionales, a las personas que están a su lado, a las familias, a los amigos, nos dan lecciones de esperanza. Os lo recomiendo muchísimo, encarecidamente. Y bueno, pues este libro, este proyecto está ahí, hace 5 años y pico que está, y bueno, pues ¿qué ha sucedido este año? Pues un poco eclosión. Nos han llamado de otras provincias españolas, de otros hospitales, de otros lugares, para que expliquemos el proyecto Relatos, ¿no? Entonces, en enero estuvimos en Galdakao, en el hospital de Galdakao, en Bilbao, que tienen muchísimo interés en replicar el proyecto en su hospital. En marzo, a primeros de marzo, estuvimos en el Hospital de la Paz, también un gran hospital en Madrid, muy interesados con ellos ya en el servicio de pediatría tenían una revista que se llama La Pajarera, que ahí durante muchos años ya publicaban relatos de niños ingresados en el servicio de pediatría, ¿no? Tal cual los relatos manuscritos, ¿no? Me pareció muy interesante. Después hemos estado en Olot. En Olot hay un proyecto muy interesante, muy similar a este. Quieren replicarlo juntamente hospital, atención primaria, el área cultural con las bibliotecas y el área de asistencia de serveis socials. Un proyecto muy global, muy participativo y que están trabajándolo ya, ¿no? Y bueno, y la semana pasada, el viernes pasado, estuve en el Hospital General de Almansa, un hospital pequeñito, un hospital comarcal, que también están muy interesados en replicar el proyecto. Y esto también ha llegado al ICS, bueno, llegó al ICS, ya había llegado al ICS, pero de alguna forma no se había manifestado. Está el pollito, está el pájaro. Es que es una... Yo creo que igual sí, que se ha escapado. Proyecto Relatos con Pajarito. Con Agaporni. Es que es una monada, vamos. ¡Ey! Ninguno tenemos pipas ni pan. Vaya. Esto sí que es un relato. Es que... No sabía que lo tenía ahí. Que, sí, un espectador más y ya está. Bueno, le podemos... Relatos. Le vamos a poner Relatos de nombre. Ahí está. ¿Por qué Mancitante? Pues venga, Antonia, sigamos. Sí. ¿Por dónde iba? Aprovechaba porque vuelves a coger el hilo. Es graciosísimo. Ya estoy. Te quería comentar que antes, cuando estábamos haciendo la previa a esta charla, una de las cosas importantes de las que hablábamos era de cómo todo el hospital, ¿no? Cómo todo el hospital participa del proyecto y también cómo la relación con los pacientes cambia a partir de que los pacientes dejan de ser solamente referencias numéricas. Sí, es verdad que tanto el paciente como paciente deja, cuando entramos a un hospital, cuando estamos enfermos, dejamos nuestra identidad fuera y nos la dejan también. El sistema está montado para que seas, nos fragmentan además el sistema actual biomédico, tan súper especializado, nos fragmenta absolutamente. O sea, somos una cabeza, un hígado, un corazón,
somos un hueso determinado, depende qué patología tengamos, ¿no? Entonces, realmente es así, es la realidad, está súper especializado. El paciente pierde la identidad, deja de ser pues la persona que es con su biografía, la única. Cada paciente, cada persona somos únicos con nuestra biografía, con lo que hemos vivido, con nuestra actividad, con lo que hemos hecho en la vida, ¿no? Y ahí dejamos de tener esa identidad, pasas a ocupar una habitación, pasas a ser un número de historia y unos números analíticos, de pruebas diagnósticas, y con el proyecto Relatos nos hemos dado cuenta que el paciente adquiere otra identidad, tiene otra visión, otra mirada de lo que le está ocurriendo, ¿no? También para los profesionales, sabemos que ese paciente está escribiendo un relato. Entonces, desde ahí, y además como profesionales también sabemos que podemos ofrecer al paciente, además de nuestros cuidados, nuestras curas, el tratamiento, todo lo que se hace, toda la atención que recibe una persona hospitalizada, también podemos ofrecer ese otro lado emocional, ¿no? Tenerlo en cuenta, es un poco lo intangible, ¿no? Que está ahí. Tenemos en cuenta que la parte emocional del paciente, cómo se siente, y si encima lo puede escribir y lo podemos leer, y esa lectura puede ayudar a otros pacientes, pues la verdad es que es bonito. Y con la experiencia que tenemos con los 3 libros, el cuarto saldrá, lo pondremos, se publicará el San Jordi del año que viene, ya lo tenemos previsto, tenemos por ahora 30 relatos, y realmente el que otros hospitales quieran replicarlo, el que nosotros vamos tanto Merche como David como yo, cuando vamos a hacer charlas y a presentar el proyecto decimos venga, va, pero también os digo una cosa, no hemos de esperar que nos llegue ¿sabes? Que vengan de fuera, o que vengan de arriba, o que para que te digan, o que venga el IX para que te diga venga, poner este proyecto en marcha, sino que las iniciativas, las ganas, la motivación ha de ser de nosotros, de los profesionales. Yo soy enfermera, he sido enfermera asistencial durante toda mi vida, y he presentado un proyecto y lo he conseguido. No es aquello de decir, uy, tienes que ser jefa o tienes que ser... No hace falta. Hacen falta ganas, motivación, creer mucho en algo y tener esa otra mirada, esas ganas de ayudar y de mejorar la vida, mejorar la salud y el bienestar de los pacientes o de la comunidad, y poner proyectos en marcha, pero ponerlos en marcha, o sea, no esperar. Que el IX está muy interesado, ha dicho que lo va a poner en marcha, que en Olot va a ser prueba piloto, que en las áreas de atención primaria se va a poner en marcha Relatos, que se va a llamar Relat en asistencia primaria, en fin, le ha puesto nombre y todo, me parece maravilloso, fantástico, pero mientras tenemos que seguir trabajando. Y ahora os paso a David y a Merche, que nos conocemos desde que se inició el proyecto Relatos. Ellos son escritores, relatadores del libro Desde mi habitación, y bueno, que os comenten lo que ellos quieran, su testimonio como... Muy bien. Bueno, hola a todos. Primero deciros que Antonia me ha engañado. Antonia me ha engañado porque me ha dicho, me he hecho una chuleta para dar el discurso, y ni la ha mirado. No la ha mirado, la ha tenido ahí, no ha pasado ni una hoja. Yo pasaré hojas, ¿eh? Antes que nada, lo que quería deciros es que tanto Antonia, Merche como yo tenemos tantas ganas de compartir y tantas cosas por compartir, que igual nos tenéis que sacar de aquí con palancas para que nos movamos, porque no, porque hay tantas cosas que hablar y que explicar que nos quedaríamos aquí 2 horas o las que hicieran falta, o 3 días. Ya hemos preguntado dónde está el hotel. ¿Vale? Entonces, yo quería empezar haciendo una breve reflexión sobre lo que es el arte para mí, ¿vale? Porque como nos conocimos en salud, ¿no? Pues tengo que daros una primicia. Y ahora sé lo que están pensando Merche y Antonia. Merche y Antonia están pensando que yo estoy utilizando
el silencio para generar la tensión narrativa, que es la expectativa para que crezca y así darme una cierta importancia, claro. Entonces lo que tengo que deciros es que la Agaporni está encima de Lidia. No. Lo que tengo que explicaros es que John Lennon creo que tuvo un rollo o se casó con Yoko Ono. No sé si lo sabíais. No lo sabía nadie, ¿verdad? Esa es la primicia. Pero en una exposición de Yoko Ono, que fue John Lennon, por ejemplo, una de las cosas que había allí, en su exposición, era una manzana que se deterioraba, se pudría. Y al cambio, en la entrada para ver esa manzana que se pudría, valía unos 3.000 euros actuales. Yo ayer me comí una manzana que le corté un trocito, imaginaos los euros que me llegué a comer, ¿vale? Pero luego, otra cosa más importante, y por eso he recordado eso, es que en una habitación había una escalera, de esas que usan los pintores, y no había nada más. Había que subirse a la escalera, y cuando te subías a la escalera había una lupa, y cuando estabas arriba de la escalera con la lupa veías que había algo en el techo, y eran solo 3 letras en inglés o 2 en castellano, y era yes, era sí. Luego volveremos a este sí, ¿eh? Vale. Luego en 1961 un italiano que uso la chuleta, ¿eh? Yo soy carne de museos y de chuletas. Un italiano que se llamaba Piero Manzoni, por ahí me dicen que sí, produjo 90 latas y en su interior habían 30 gramos de caca de artista. Y alguna de esas latas se ha llegado a vender por 100.000 euros actualmente. El arte, hablamos de arte, ¿eh? Yo cada vez que tiro de la cadena pienso, madre mía. Pasa la página, ¿eh? Sí que puede ser, sí. Entonces, para mí el arte es algo creado por el hombre, que de alguna manera me emociona, me dice algo, o lo digo de otra manera. O sea, el arte me puede disgustar, sigue siendo arte. Lo que para mí no es arte es lo que me genera indiferencia. Cuando yo veo algo que no me dice absolutamente nada, ni repulsión, ni me gusta, ni nada, para mí eso no es arte, ¿vale? Entonces, vale, sí. Lo de Yoko Ono lo he recordado porque para mí hubo un sí importante, y es, yo era taxista, llevaba solo 2 años con el taxi, y de repente me llama la directora de la escuela del taxi y me dice, David, ¿quieres ser profe? Y yo dije, ostras, no, solo llevo 2 años, yo no lo sé todo, ¿vale? Pero luego pensé, ay, ¿por qué no? No me rebelé a ese no, y dije, pues venga, pues sí. Y lo pasé mal el primer tiempo, pero luego ha sido uno de los sís que más cosas me han aportado, el sí de Yoko Ono, ¿vale? Entonces, por eso he rescatado el sí de Yoko Ono. ¿Eso a qué viene referencia? Eso viene referencia a relatos. Relatos, cuando tú estás en el hospital, es una herramienta. No es obligado, pero es una posibilidad. Y esa posibilidad te permite expresarte libremente. Te permite, pues, gestionar las emociones que llevas dentro. Algo que tengo muy claro es que cuando tú vas a un hospital no estás preparado para ser paciente. Por eso muchas veces hay pacientes impacientes o pacientes cabreados, ¿vale? Entonces, relatos es una oportunidad de gestionar eso. El Agaporni sigue con Lidia, ¿eh? Esa es la noticia. Vale, entonces no siempre es fácil decir sí. Por ejemplo, yo recuerdo,
parece que me voy de tema, ¿eh? Pero yo recuerdo un año que me fui a Por Aventura. Yo tengo vértigo, pero siempre parto de la base de que la atracción es segura y me subo y ya está. Cuando estás allá arriba dices, ay Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Vale? Pero a veces necesitas ayuda para dar ese sí. Y recuerdo que el parque de atracciones que hay al lado de Por Aventura, el acuático, bueno, hay una atracción que subes por unas escaleras. Ahora me costaría un montón con la pierna ortopédica, ¿eh? Pero lo subiría. Subes unas escaleras, llegas a un cuarto piso, en el cuarto piso hay un tubo porque corre agua, y entonces tú te tienes que tirar por ahí, sabiendo lo que has subido. Pues bien, ahí arriba yo me encontré con una chica que no te deja pensar, que te dice 1, 2, 3, va, y tú no te das cuenta y ya estás ahí ahogándote, y cuando sientes que te ahogas ya has llegado, pero necesitas esa persona que te ayuda a dar el paso. Hoy la estrella del Agaporni es el invitado especial. Aprovecho que hablo del Agaporni para crear la página. Claro que sí. Entonces, como voluntario yo soy voluntario de un sociosanitario donde aprendí a andar, porque me amputaron una pierna, al ser diabético cuesta de cicatrizar la herida, y entonces pasó mucho tiempo entre que cicatrizó la herida y recibí mi pierna. Entonces necesité de personas como él, fisioterapeutas, que me ayudaron mucho y volví a andar. Entonces yo me sentí tan bien acogido en ese socio sanitario que volví allí para... Le va a desatar los zapatos del Agaporni, ¿eh? Bueno, volví allí para devolver un poco lo que había recibido, ¿vale? Allí conocí un compañero que se llama Tomás. Tomás, como hemos dicho antes, participó en el proyecto Relatos, pero él era incapaz de escribir, ¿vale? Tomás, cuando le dio el ictus, veía en la ventana de Belviche, imaginaros, tiene 15 pisos, 19 pisos. Imaginaros que Tomás vio en la ventana de Belviche que lo venían a ver ardillas, y vino a verlo un caracol de 200 kilos, ¿vale? Entonces él vivió eso, se lo contó a su hija y su hija lo transcribió por él. Lo digo por él, sí, ¿eh? Su hija lo transcribió por él y yo he hablado muchas veces con él, y él se siente orgulloso de aparecer en el primer volumen de Relatos, a pesar de que lo escribió su hija, ¿vale? Entonces, él sí, en Relatos da igual la buena o mala letra, da igual la calidad literaria de lo que presentes, da igual las faltas de ortografía, da igual todo. Solo lo importante es que tú puedas expresar libremente lo que quieres, y eso que expresas es lo mejor que puedes hacer, y es totalmente terapéutico, porque cuando una persona puede sacar de dentro los miedos que tiene, las inseguridades, pues digamos que un poquito le ayuda a gestionar todo eso que siente, ¿no? Entonces, bueno, Relatos es eso. Relatos es la posibilidad de encauzar un montón de emociones que nadie nos ha enseñado a llevar, ¿vale? Claro, yo he participado en Relatos como relatador, no como lector. En la tercera presentación de Relatos me planteé, ostras, ¿y en qué momento? Yo estuve casi 4 meses en Belviche en 3 ingresos. Me planteé, ostras, ¿en qué momento me hubiera sido útil a mí leer Relatos ingresado? Y de repente lo entendí, lo vi, no, es que no dudé.
O sea, el momento crítico para mí, o sea, pensar que me operaron del corazón, un triple bypass, estuve 1 mes y pico en coma, me dieron 4 paradas cardiorrespiratorias, tengo amputada, apunto que es amputada la pierna izquierda por encima de la rodilla. Bueno, pues ahí, si yo hubiera tenido una herramienta como relatos en el momento que me dijeron que me tenían que amputar la pierna, y además me lo dijo un médico que me lo dijo bastante mal, entonces eso me hubiera ayudado. ¿Cómo el arte ayuda a superar cosas? Pues después de amputarme la pierna, y ya acabo, porque si no vendréis con la palanca. Después de amputarme la pierna, yo estaba en la cama y era incapaz de mirar la ausencia que marcaría la sábana. No pude. Al segundo día ya miré, ¿vale? Pero entonces me acordé, porque en el fondo todos tenemos recursos aunque no los sepamos. Lo bueno es, en ese momento, no aquí sentados entre amigos, en ese momento crítico, que se te encienda la luz y digas, esto es lo que necesito. Yo soy carne de museos y exposiciones. Yo había ido a ver una exposición que se llamaba Vidas Minadas de Gervasio Sánchez, que era un recorrido por todo el mundo donde hay minas abandonadas y de repente niños jugando pisan una y se mueren, o les amputan una pierna o 2 o lo que sea. Y yo en ese momento pensé, ¿y yo de qué me voy a quejar? Estoy en el primer mundo y voy a tener una prótesis. La prótesis que llevo hoy es la segunda en 5 años. Yo no tengo derecho a quejarme. Y una exposición que fui a ver hacía 20 años me sirvió para una realidad en ese momento. Y me callo ya porque os vais a dormir la siesta conmigo. Os paso con Merche, que ya veréis que lo bien que habla y lo agradable que es. Merche. Bueno, buenas tardes a todos. Y yo quería, ya ves, también cada uno somos diferentes, ¿no? Nosotros formamos los 3 esta presentación de relatos y cada uno somos uno. Entonces ellos esta mañana me decían, ya hemos preparado nuestros papeles y yo, ¡oh, por Dios! ¡Qué gente más preparada! Yo no llevo eso, yo no he hecho un guión, pero sí que creo que tenía la idea clara de lo que quería transmitir de relatos. Siempre en eso que pasa entre lo que no escribes y lo que escribes, luego siguen sucediendo cosas. Y entonces ha sucedido que cuando he llegado a Ripollet teníamos un acompañamiento donde nos íbamos a encontrar, ¿no?, las personas que desde aquí quieren impulsar eso, con las personas que veníamos a traer algo. Entonces lo que ha sucedido es que me he encontrado con gente pues también con ganas, absolutamente dispuesta. Nos han explicado todo lo que hacen, ¿no?, porque yo lo desconocía. Sabíamos que era Populus Labora, que estaba Trasa, ¿no?, porque además está en el título. Antonia me había explicado algo, pero nada como escuchar la historia de aquel que lo está haciendo realidad y de aquel que lo ha ideado. Entonces eso es contagioso siempre, y contagioso en positivo. Entonces a mí me ha removido cosas y he pensado, quizá no era tan importante eso que yo quería comentar, y sí me ha llevado a cierta analogía, ¿no?, en esta ciudad que imbrinca 2 asociaciones que tienen pues un interés común, ¿no?, de mejora. Me ha venido esa palabra que siempre llevamos, ¿no?, a rastras, de bienestar. Ayer, por casualidad, en otra historia que también hacemos juntos, Antonia decía, bienestar, estar, ¿no? Estar bien con aquello que te toca, con aquellos recursos que tienes, con todo lo que puedes implementar. Y estaba escuchándoos antes, en esa reunión que hemos comido juntos y nos hemos conocido, ¿no?
Y pensaba en ese organismo en el que nos convertimos cuando se nos ingresa, ¿no? En el que solo somos esa parte que decía Antonia, ¿vale? En la ciudad, como organismo vivo, también podemos ser partes o podemos estar todos a conjunto. Entonces, qué bonito es cuando Trasa, seguro que por cualquiera de sus lados han hecho muchas cosas, pero el esfuerzo es enorme, ¿eh? El de Populus Labora, sueltos ellos solos, seguro que también es enorme. Cuando lo aunas, el esfuerzo va a seguir siendo enorme, pero tiene una misma dirección. Y como eso, no hay nada. Es como que todo rema a favor. Entonces a mí me venía explicándoos las cosas, ¿no?, que hemos vivido con relatos, que somos un poquito, o podemos ser, junto con muchas otras iniciativas que seguro que hay, pero hoy era relatos, ¿verdad?, ese tejido conectivo, ¿verdad? Está, sostiene las cosas y hace que nada se escape, ¿verdad? Entonces a mí me ha venido eso, me gustaba compartirlo porque era lo que he tenido ahí en mente y me ha parecido como absolutamente maravilloso y me ha parecido súper artístico también, ¿no? Me venía, yo soy persona de citas, me gustan, lo que nunca recuerdo es al pobre que tuvo la valentía de decirla, pero hoy me acordaba de una frase que yo había utilizado hace unos días, pero ya os digo, no recuerdo al autor, y era: ¿quién es más poderoso, tú o yo? Los dos. Cuando cooperamos, todo va en función de algo. Y da igual en qué condiciones partes. A lo mejor en los proyectos puede ser la falta de dinero, puede ser, ¿verdad? En la enfermedad puede ser esa falta de salud de una parte o de toda entera. Pero, jolines, cuando tienes la idea, el compromiso con alguien, cuando te sientes representado parte de algo, la responsabilidad es mucho mayor, porque no lo haces ya solo por ti, lo haces también por ese compromiso adquirido. Y eso aúna, y eso hace comunidad. Y eso es la red más inquebrantable, el vínculo, el compromiso. Entonces a mí eso me parece muy, muy mágico, muy maravilloso, y por eso me gustaba también compartirlo. Por otro lado, bajo mi experiencia personal, ahora sí, quería comentar que el proyecto Relatos para mí supuso, en mi historia, yo he tenido muchísimos ingresos hospitalarios. Yo, mi mayoría de edad, yo haré en poco, casi como Relatos, no, como Relatos no, que no es de mayo, es de noviembre. Ya me quería apuntar una, yo soy de mayo, entonces pronto cumpliré años, cumpliré 49, pero yo mis 18 los cumplí entrando al hospital. Entonces mi mayoría de edad siempre ha venido acompañada de muchísimos ingresos en mi vida. De hecho, creo que es en el primero de los relatos que yo comparto en uno de los libros, que había contado casi 4 años de ingresos. O sea, en días contados y en periodos, yo he pasado 4 años de mi vida en un hospital. Eso marca, pero nos marca a todos los niveles, y sobre todo en uno que quizás es el que menos valoramos, y es el de que también todo nos enseña. Todo, hasta lo que no nos gusta. Entonces a mí el hecho de estar tanto tiempo ingresada me ha ayudado muchísimo a saber esperar, a no entender que todo lo decido yo, a que quien decide por mí quizás también está en alguna verdad, aunque yo la desconozca, en confiar. Y cuando cooperamos, confiamos. También en la salud. Y yo creo que es el momento más bonito. Quizás en esos 4 años yo me he encontrado momentos horror de decir, por Dios, ¿quién me está tratando? No hay manera que esa escucha fluya. Y hay en otros que sí. Cuando es que sí, es maravilloso, porque a pesar de estar en las condiciones que estés, hay algo que ampara y no es tangible. Y es absolutamente amoroso contigo. Entonces, todo eso también va a favor. Y en el momento que yo empecé a escribir en relatos, ese día que a mí me llegó esa hoja en blanco y me dijeron, no hay estilo, puedes hacer lo que quieras, como si no quieres escribir, pensé que era la primera vez de todas esas veces
en el que yo tenía peso, autoridad, libertad, poder y eso, capacidad. Eso creo que no hay nadie que me lo pueda pagar nunca con nada. Y me lo di yo, y me lo dieron, pero me lo di yo. Fue un autorreconocimiento de posibilidad. Entonces, eso creo que es absolutamente reparador. Y cuando hablamos, como decía Àngels, ¿no?, al inicio, de lo que es salud, la salud no es solo ese baremo médico, ese testaje metrado de aquí hay una imagen que no me gusta y analítica me dice que esto es así, y te doy tanta medicación o te hago esta intervención quirúrgica, sino todo lo que está de más, todo lo que nos cura y repara en ese otro nivel más emocional, existencial, te lo puedes incluso procurar tú, pero hay alguien que te da la herramienta. Y eso es también otro tipo de cooperación, ¿no? En el momento que alguien sabe que tú puedes necesitar algo que ni tú solo has reconocido como necesidad. Ese nivel de empatía que nos humaniza a todos. A mí eso me parece reconstituyente. Es como el mejor de los zumos estos tan saludables que hay cada vez más de moda, ¿no? Es un shoot. El jengibre en vena o el aloe que repara. Entonces a mí, yo siempre le he dado las gracias a Antonia porque ha sido la cara visible, pero me doy incluso las gracias también a mí, porque podía haber dicho no. Ya Yoko Ono, como gran visionadora, un sí siempre te puede llevar ni que sea a un desacierto, y un desacierto también está bien, también es bien. Para mí el proyecto Relatos conmueve. Y os quiero también explicar algo, porque nosotros, pues cada vez más, nosotros tres participamos en otras historias, y ayer teníamos un programa de radio que queríamos hablar también pues de la importancia de los libros, después de haber sido Sant Jordi, qué pasión por los libros y qué bonitos los libros, ¿no? Y llegábamos a la conclusión también con Antonia, porque decía Antonia que ella, de todo lo que había leído, difícilmente siempre recordaba el autor. Y David le decía muy acertadamente, y yo también los dos tuvimos como la misma idea, ¿no?, pero los libros viven en ti, son historias que también ya están en cada uno, ¿verdad? Cada uno que hemos escrito un libro. Entonces Relatos tiene el gran poder de que llevamos a cada una de esas individualidades, a cada una de esas presencias, que por eso yo les llamo esencias de alma, esas presencias, porque has cogido un momento para parar todo, para ver tu dolor, eso que es una incertidumbre total, incluso a veces tu propia supervivencia, y la has dejado al lado, ha dejado de importar lo primero. Entonces has pasado de poner el foco en lo que está mal a poner el foco en aquello que sueñas, en aquello que te mueve, en aquello que te emociona. Y eso tiene un valor enorme. Para mí los libros de relatos, cuando salga el cuarto, estas 190, 200, las que sean presencias de almas, cuando las lees, las llevas también contigo. Y las llevas contigo porque aunque no hayas estado enfermo, si un día te toca estar enfermo, eso lo has vivido porque has creado la empatía de ese momento y te va a ayudar, está ayudándote. Yo la primera vez que me acerqué a la lectura, el día que decidí escribir en ese folio en blanco, Antonia me había dado también un libro y no sabía si tenía muchas ganas de saber de eso, de gente enferma. De verdad, tuve esa cosa, ¿no? De yo no quiero más cosas así. Y en cambio fue abrir una ventana de mucha esperanza, de mucha solidaridad con lo que yo estaba pasando, con acompañamiento, porque a veces tienes al familiar que quiere que te pongas bien a toda costa, pero pobrete sí, no sabe hacer más, ¿no? Pero no te sientes a veces respaldado porque dices, pobre, es que no le toca a otra, ¿no?, que estar, y cuánto hace y quieres estar bien pero no puedes. Y en ese relato encuentras esa palabra justa. Y si no me ha servido en ese día,
me ha servido en otras ocasiones, porque todos, o sea, no hace falta estar enfermo para sentirte vulnerable. Hay muchas cosas en la vida donde te sientes vulnerable y donde necesitas una palabra de apoyo, y puede ser una palabra leída en el momento o una historia que has conocido. Eso está en ti y es un recurso propio o un recurso que vas a aportar a otro. Entonces, para mí eso es la gran magia de poder terapéutico y sanador de relatos y de cada vez que se coopera, porque cuando se coopera se aúna el poder de uno, el poder de otro en favor de toda la comunidad, y eso es reparador siempre. Así que gracias. Bueno, jo sé que vosaltres esteu ja... Tenim un compromís amb l'equip del CAP, i és que elles tenen una sessió a les 5:30 i per tant hem quedat que les deixaríem marxar amb elles a les 5, però la resta ens podem quedar. Per tant, també agrair-vos la vostra participació. Jo crec que després d'escoltar les paraules d'ells, potser encara ens animem més a intentar trobar aquests espais comuns, no?, en els que puguem cooperar. Estem començant a donar uns passos que aquí encara no havíem arribat a donar. La idea de treballar entre la societat, la comunitat i les persones que treballen en el tema de sanitat, i esperem que de veritat siguem capaces de poder tirar endavant un treball conjunt, o com a mínim trobar un camí per al que puguem fer coses. Marxeu quan vulgueu, vull dir, agrair-vos per això, agrair-vos la presència, i aquests 3 llibres que ens quedem nosaltres us els deixarem per aquí perquè li doneu un cop d'ull i després ja recuperarem. La idea era tenir ara un espai per si voleu fer alguna pregunta. Us ho deixo aquí. Un moment. Jo penso que em senten, Sí, tothom sí, però com estem gravant... Bueno, jo ja fa 2 anys que el meu marit entra i surt de l'hospital. O sigui que l'experiència del malalt, doncs clar, és el que està patint, però el que està al costat, deixem-ho córrer. Vale? O sigui que ja ni ganes tinc de parlar, perquè jo ja me tinc que marxar, perquè quan surto de casa té que quedar algú amb el meu marit. I estic ja... La sessió que ens fa l'Alba dura 1 hora. Doncs és 1 hora que dic, bueno, 1 hora, o sigui que jo tinc que marxar. Perfecte. De fet, el tema de les cures, saps, i si parleu amb l'Alba i també està aquí la Lídia, el tema de les cures i de cuidar el cuidador és una de les feines en les que també estem amb el tema de Populus. Això de... ja se m'ha anat del cap. Bueno, no sé el que volia dir, però no devia ser tan important. Segur que sí, però ja ens ho diràs un altre dia perquè segur que ens tornem a trobar. Sí, o sigui que... Bueno, la xerrada ha estat bé, però jo he trobat que han explicat uns fets d'aquestes persones, a part de vostè, que sí que ha dit coses que les trobo com d'unir-se així, però aquesta senyora ha explicat la seva experiència, que és molt dolorosa, però mira, la meva filla està operada de càncer, jo també. Tinc la dona del meu net està vivint d'una peça del cor d'una altra persona, o sigui que experiències d'aquestes, així. Justament, jo crec que forma part d'aquesta història. Quan vaig a puestos és passar-m'ho bé. Passar-m'ho bé. Però hem tingut l'agaporni donant voltes aquí tota l'estona. Sort de l'ocell, ja t'ho dic. Moltes gràcies. O sigui que totes les coses que fem nosaltres, aquestes senyores que estem aquí, que anem a puestos d'aquí, que anem a moltes coses, anem per sortir de casa una estoneta i passar-nos-ho bé. És una mica també la nostra idea. Relatos de dolor. Jo crec que justament el que explicava la Mercè és justament això, que ella temia que quan agafés el llibre de relatos trobaria dolor, i crec que el que ella ha dit és que el que troba és esperança, alegria, fins i tot humor. És a dir, us ho torno a deixar una mica amb aquesta idea dels sentiments. No sé quin dels 3 ens vol parlar una mica dels sentiments amb els que et trobes. El que volia dir és que jo vaig de voluntari en una residència i allà fem un taller que es diu Cuidar-te per cuidar.
per cuidadors no professionals. I és que el cuidador professional moltes vegades es deixa la salut cuidant d'una altra persona i no dona compte que ell també té dret a cuidar-se. I és un treball intern complicat i dolorós, perquè la realitat la tens al costat, però també la tens dins. I manegar les dues coses alhora és complicat. I això és una mostra. Sí, sí. Totalment. Si voleu preguntar qualsevol cosa, no mosseguem. Res, no mosseguem. I si no voleu preguntar, tampoc mosseguem. Li acosto el micròfon amb ella. Em sap greu que ella marxés perquè crec que és important aquesta reflexió sobre el cuidar el cuidador. Volies dir alguna cosa? Sí, m'agradaria fer una pregunta amb ella. Quan vas començar amb aquest projecte, que un pacient et va dir que s'avorria amb la tele, et vas sentir amb suport de la teva empresa, a nivell empresarial, em refereixo? Anem aquí. Aquesta és una part que ens faltava explicar, no? Com l'hospital sencer s'aboca amb relatos. Esta idea a mí me surgió en el 2013. Era un momento de mucho conflicto a nivel de la sanidad catalana, había cierre de camas, había manifestaciones, yo misma estaba todos los días después del turno ahí. Entonces pensé que no era el momento porque no era la filosofía de relatos, ¿no? Entonces ahí se quedó, fue una semilla que fui regando, que fui cuidando, mimando, y cuando vi el momento, sobre todo, más que el momento, el director de enfermería que había en ese momento, creo que, bueno, se lo expliqué, le encantó el proyecto y me dijo: Antonia, es que lo tienes que presentar al resto del comité directivo del hospital. Lo presenté al comité directivo del hospital, el hospital me dijo: en marcha. ¿Qué es lo que necesitas? Pues mira, hacer un documento, el departamento de prensa, o sea, hacer un documento informativo, se necesitaba poco para poner el proyecto en marcha. Salir en el plasma, en el ordenador, cuando dejabas de hacer algo a una actividad que salen pantallazos, y ahí empezó, y sobre todo informar a todo el comité directivo para tener su soporte y su apoyo. Pero si tú no implicas y no informas a todos los turnos, a todas las personas, a todos los equipos asistenciales, desde la primera planta a la última, todo unidades asistenciales, porque en unidades de críticos el paciente cuando mejora, o en la UCI o en unidades, cuando mejora pasa y está un tiempo en una unidad asistencial, por lo tanto ese paciente tenía la oportunidad luego. Entonces es hacer partícipe a la persona que está ahí, que está al lado del paciente, decir, tú eres una parte muy importante para motivar al paciente para que escriba un relato. Entonces le dabas también a los profesionales una herramienta. Sí, fue un conjunto de todo fue, y en realidad todo ha ido, no se puede decir que hayamos tenido impedimentos, problemas, cosas negativas, no, todo desde la calma, ¿sabes? Desde la calma, porque hay cosas que cuestan más, no hay que tener impaciencia, sino todo desde la calma, pero todo ha ido llegando, y sobre todo ha ido llegando los relatos de los pacientes. Sin esos relatos no habría ni proyecto ni nada de nada, ¿no? Oriol. Jo, a l'Antònia, sobretot aquesta llibertat que hi ha, no, per escriure, no, estas no instrucciones de la libertad creada, tu, a l'hora de liderar el projecte, no hi ha com aquesta incògnita de què t'arribarà, si tot tindrà aquell valor, no sé, no? O confiaves plenament de que sortiria el millor de cadascú i cadascuna? Faig el intercanvi. Gracias, yo no tenía ni idea, porque además no sabía. Yo no sabía qué es lo que iban a escribir los pacientes. Cuando llegaron sus relatos, era una emoción que digo, no me lo puedo creer, wow, así todo el rato. Es hoy en día, porque yo tengo el privilegio de recibirlos,
y de leerlos la primera, soy en día y digo, ¡guau! No puedo. Es demasiada emoción, quiero decir, para mí todos los relatos son bellos, para mí todos los relatos tienen algo que, por esa generosidad, o sea, tú estás ingresado, escribes un relato y lo das al proyecto, a una persona para que lo publique, eso es un regalo de la persona que está, para mí es, bueno, emoción todo el rato. Y me sorprendo. Y ahora acabo de recibir uno que es de los, creo que es el primero que voy a decir, por favor modifíquelo, porque es que es un matemático que ha estado ingresado, es un catedrático, es un profesor de matemáticas que está trasplantado hepático, lo pone. Yo los pacientes que lo ponen en sus relatos, su patología, pues no, los que no ponen nada, pues ni les preguntamos, ¿no? Si ellos quieren decirlo. Y es un matemático y entonces pues ha querido pasarnos su relato, ¿no? Que son 50 fórmulas para entender las matemáticas. Yo no daba crédito. Lo recibí antes de ayer. Ayer se lo comentaba a ellos. Digo, es que no sé cómo decirlo, que esto no encaja en el proyecto. Digo, no lo entiendo ni yo. O sea, es una cosa. Y el señor con esa... ¡Wow! Dices, oye, yo doy lo que tengo. Pero claro, es que 50 maneras de... Y claro, de entrada pensé, genial, porque me va a servir a mí. Porque yo soy de las que... A mí las matemáticas no me han gustado nunca. Y él lo hace para nosotros, para esas personas que decimos, uy, yo las matemáticas... Y lo hace con esa buena intención. Pero... ¡wow! Es bueno, no se entiende, dijimos, bueno, entonces tengo que explicarle, me parece que se llama Santiago, señor Santiago, mire, y que nos aporte para que eso pueda entrar en el proyecto Relatos, pero no fórmulas, o sea, el número 0, 5 páginas del número 0, o sea, brutal, o sea que... Me sigue sorprendiendo a todos los niveles, ¿no? O después, también de los últimos, un agradecimiento escrito que 4 líneas de una persona de 93 años, escrito, mal escrito, porque ya dificultad con la visión, para escribir, y es un agradecimiento cortito, tan bello, que dices... Esto es súper válido, lo mismo que las 3 páginas de otra persona que dices, wow, qué bien se lee, qué estilo, qué frescura, ¿no? O sea, a todo, no yo, sino todo el mundo que lo lea le va a encontrar, no le va a dejar de indiferente. Déjame añadir algo. Sí. Con lo de la libertad, llevamos con Antonia Merchi y yo, 15 programas de radio, múltiples presentaciones. Nunca nos ha dicho qué decir ni qué no decir. Yo he sacado hoy las cacas enlatadas y ella no lo sabía. ¿Entendéis? O sea, es una confianza y una libertad de expresión maravillosa, como los relatos de los libros. También, perdone. En referencia a lo que tú dices, a mí siempre me gustó el hecho de que no hubiera unos requisitos. Que no estuviera tutorizado de qué manera tenía que ser, porque precisamente esa libertad partía de ahí, ¿no? De justamente lo que tú quieras, si es un poema, si es un caligrama, si es un relato novelado, épico, da lo mismo. Abans també en aquest dinar del que parlava la Merche, que realment ha sigut molt alliçonador i molt estimulant. Jo t'ho agraeixo molt perquè tu has parlat de com ho has rebut, però nosaltres crec que ho hem rebut igual o més, perquè realment ens heu transmès molta il·lusió i moltes ganes a l'hora de poder tirar endavant iniciatives. Doncs en aquest dinar jo els hi preguntava també sobre el tipus de relats, és a dir, sobre què escriu la gent. Quan a tu et diuen, estàs en l'hospital, no? I et diuen, ara pots escriure, no? Què escrius? Escrius sobre el que t'està passant en aquell moment? Escrius sobre un somni, sobre on t'agradaria estar? Què escrius? Què hi ha en aquests relats? Bueno, yo personalmente al que vaig a escriure, lo que escribí es cómo gestionaba las situaciones que vivía en ese momento.
Pero recuerdo que en un ingreso se me ocurrió una manera de agradecer lo que me habían ayudado, que luego me sirvió para aguantar una mascarilla que se llama no invasiva, pero te invade totalmente. O sea, hubo un momento que a mí me tenían que poner una mascarilla no invasiva durante 2 horas seguidas, 4 veces al día. Eso son 8 horas al día con la mascarilla. En uno de los relatos yo quería agradecer a los médicos lo que habían hecho por mí, pero como a mí me estimulan los números, no entiendo de matemáticas. Me gustan las ideas matemáticas. Lo que hice es dar las gracias a los miles de millones de neuronas que me habían cuidado. Dar las gracias a los cientos de manos que me habían tratado. Dar las gracias a los cientos de pies que me habían traído las bandejas sin entrecot, porque yo siempre pedía entrecot y nunca lo encontré, y siempre con sentido del humor. Entonces recuerdo que cuando yo estaba con la mascarilla, que no aguantaba, además como ocupaba los ojos no me permitía ver el reloj que tenía delante y no sabía lo que faltaba, utilicé los números y pensé, madre mía, a ver, ¿cuántos médicos me han traído aquí? Y pensé, bueno, igual 5 o 6, ¿cuántos cerebros son? 5 o 6. ¿Cuántos miles de neuronas son? ¿Cuántos miles de millones de neuronas son? ¿Cuánto tiempo se han preparado para curarme a mí? ¿Cuántas horas no han ido de copas y han estudiado? Y luego pensaba, y yo no voy a aguantar una mascarilla 2 horas después de todo lo que ellos se han preparado para curarme. Y aguanto lo que sea y utilizar esa ilusión por los números o la fantasía para cambiar un poco esa realidad, y se convierte en una muleta para seguir aguantando esa situación. ¿Quieres decir algo? Bueno, estaba pensando yo ahora también, ¿no?, en el hecho de que Àngels había abierto con lo que era salud, pero ¿y el arte? ¿No? El arte también es toda esa capacidad como humano de emocionarte ante lo que ves o lo que sientes y poderlo plasmar, ¿no?, con alguna de las técnicas, pues la música, la plástica, la escritura, con alguna de las técnicas. Y yo, en esta pregunta que nos hacía, ¿no?, estaba ahí ensimismada también un poco en eso, que cuántos artistas somos, ¿verdad? Porque cada uno es un artista. Entonces, y la única diferencia es de si te das el permiso o no de expresar eso que sientes. En el caso de tener de relatos que nos dan la hoja y ese bolígrafo, tenemos algo principal como artistas, ¿no? El artista necesita una técnica para expresar y ha de conocer esa técnica y esas herramientas. Ahí tenemos, la técnica sería la escritura, y conocemos la herramienta, tanto el papel como la tinta del bolígrafo, ¿no? Tenemos el bolígrafo y lo sabemos utilizar. Todo lo demás, cada uno es un artista. Entonces cada uno reproduce su arte y cada uno comparte desde cómo entiende su arte. Es otra visión más del mundo para que otro se emocione con la propia o con la de otro, ¿no? Esto también quería compartirlo. Hay relatos muy locos, surrealistas, desde la fantasía, otros realistas desde la dureza esa que dices, wow, otros descriptivos, otros poéticos, o sea, nos vamos a encontrar de todo, de todo. Antonia, tenemos hasta una orgía, ¿no? Sí. Paciente, sí, de todo. Cosas chulas, todo chulo, Doncs jo crec que fins aquí, no?
agrair-vos la presència, recomanar-vos que busqueu els 3 volums d'aquests relatos. Es diuen Des de mi habitación, si els busqueu a les xarxes, bàsicament, perquè és el que elles es deien. Nosaltres els hi vam dir, porteu uns quants que els vendrem, i ens van dir, no, que no pot ser, no podem fer-ho, si no el haguéssim tingut aquí. O es regalen o es compren a les xarxes, i per tant doncs és el sistema. Per tant, us recomanem que els pugueu buscar. També a la pàgina web de Bellvitge. Vale. D'acord. Hi ha audiollibres, vale? Audiorelat, a la pàgina web de l'Hospital de Bellvitge. Aquesta part encara no me la coneixia. Moltes gràcies. I per la nostra part, doncs, agrair-vos aquesta presència i dir-vos això, que des d'aquí intentem continuar treballant en aquesta línia en què el benestar i la cultura van de la mà, i només acabar amb una cita que tots vam escoltar. Nosaltres ens vam conèixer el mes de febrer en un simpòsium molt emocionant sobre Art sin Gel que va organitzar el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Allà vam poder conèixer el projecte i ens vam animar a demanar-los que vinguéssim a explicar-ho. Doncs en aquest simpòsium ens van donar una dada que jo crec que està molt bé per acabar, i és que en la nostra salut, en com ens trobem físicament, el 80% de les coses que afecten aquest trobar-se bé físicament no té res a veure amb la sanitat. Té a veure amb el nostre entorn, en la nostra vida, en les nostres relacions, en els nostres amics, en com vivim. És el 80% de tot el que ens envolta. Per tant, dediquem-nos a cuidar-ho, i si la cultura i la salut ens ajuden a incrementar aquest 80%, doncs endavant, us animem a acompanyar-nos. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos explicat portar-nos aquesta emoció del Relatos avui a Ripollet. Gràcies.